Ponga atención a la siguiente información. El medio de comunicación, Voz de América, publicó una noticia donde dijeron que el presidente Bukele es mentiroso, y el presidente Bukele responde, ya que ha reiterado en múltiples ocasiones que El Salvador es el país más seguro de América Latina. El medio estadounidense asegura que el presidente Bukele miente, al expresar que El Salvador ya es seguro. A continuación te mostraremos detalles. El medio, Voz de América, dijo, es falso que El Salvador se haya convertido en el país más seguro de América Latina, como lo dijo el presidente Nayib Bukele, al anunciar la próxima sede del concurso Miss Universo. Ese fue el encabezado de la noticia, y es que para el medio de comunicación estadounidense, el solo bajar la cifra de homicidios a 0, no es suficiente, y que los salvadoreños anden tranquilamente en las comunidades que antes eran peligrosas, no es suficiente, ni que los comerciantes ya no paguen la renta mes a mes a las pandillas, tampoco es suficiente, ya que el medio afirmó en esa misma nota lo siguiente. Bajan homicidios, pero se omiten cifras. Los homicidios en El Salvador han disminuido considerablemente en los últimos años, sin embargo, especialistas coinciden que en las cifras se omite el conteo de los homicidios cometidos por las autoridades a sospechosos de crímenes. El medio asegura que en la cifra de homicidios no se expone los miembros de pandillas que han sido dados de baja por las autoridades policiales en esta guerra contra pandillas, y que la situación severa y drástica en la que el gobierno mantiene a los miembros de estructuras en las prisiones, no permite que El Salvador sea el país más seguro. El presidente Bukele ha sido categórico en ese tema, que a él le interesa más los derechos de la gente honrada antes que los derechos de los miembros de estructuras pandilleriles. Creo que los derechos humanos, si bien nadie duda que los reos tienen derechos humanos, pero yo creo que algo que no se ha hecho y ningún procurador lo ha hecho antes, no han defendido los derechos humanos de la gente honrada. Generalmente defienden como que todo el enfoque de derechos humanos internacional o de las ONGs incluso está enfocado en los derechos de los delincuentes, que tienen derechos. Nadie dice que los delincuentes no tienen derechos, pero ¿por qué el enfoque es siempre en los derechos de los delincuentes? Y la gran mayoría de la gente honrada, nadie le importan sus derechos. En este país pasamos 30 años siendo asesinados, renteados, violados, extorsionados, amenazados, y viviendo en zozobra y nadie dijo nada, pero de repente agarran a los que rentean, a los que... y de repente hay que ver los derechos humanos de ellos. Sí, tendrán derechos humanos, pero son más importantes los derechos humanos de la gente honrada, y creo que eso es algo importante, procuradora, que debe de también investigarse y debe de también reportarse, porque si no, entonces no estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de derechos de los delincuentes, que creo que son dos cosas distintas. Derechos humanos son todos, y los derechos y las personas que no tienen sus derechos restringidos son las personas honradas, porque los otros tienen derechos humanos pero tienen derechos restringidos. Por ejemplo, no tienen derecho al voto, no tienen derecho a la actividad económica, no tienen derecho a la libertad. ¿Por qué cometieron un delito? Entonces, si se pueden restringir algunos derechos humanos tan fundamentales como el derecho a la vida, en el caso de los países que tienen pena de muerte, ¿por qué en el caso de los países pobres o en el caso de los países en vías de desarrollo del tercer mundo están encima que los delincuentes deben de tener derechos, pero cuando hablamos de los derechos de la población, ahí todo el mundo se queda callado y ahí ya no importa, y lo que tenemos que hacer es seguir velando por los derechos de los delincuentes? Entonces, si bien nosotros vamos a respetar los derechos de los delincuentes, y lo estamos haciendo y lo hemos estado haciendo todo este tiempo, pero nuestra prioridad va a ser los derechos de la población honrada, que son los que no tienen sus derechos restringidos porque no cometieron delito. Y ojo, hay gente que dice, las cifras están manipuladas por el gobierno. ¿Cómo pudiéramos manipular las cifras si antes los cadáveres estaban en la calle? ¿Cómo va a hacer el gobierno para esconder en la calle, por ejemplo? ¿O cómo puede hacer el gobierno para que le dejen de cobrar extorsión? O que ustedes en sus comunidades ya no ven pandilleros. ¿Cómo puede ser eso un maquillaje de cifras? Si fuera un maquillaje de cifras, las cifras estuvieran bien, pero la realidad dijera otra cosa. La cifra dijera 0 homicidios, pero estuvieran los cadáveres en el suelo como estaban antes. Las cifras dijeran, ha bajado la extorsión, pero ustedes lo siguieran extorsionando como lo extorsionaban antes. Las cifras dijeran, se han capturado los pandilleros, pero los pandilleros seguirían en su colonia como estaban antes. Pero es el mismo pueblo salvadoreño el que dice, ya no se ven los pandilleros. Es el mismo pueblo salvadoreño el que dice, yo antes iba a la comunidad y tenía que pedir permiso para entrar, hoy ya no pido permiso para entrar. Es el mismo pueblo salvadoreño el que dice, mis hijos ahora pueden salir y yo ya no tengo miedo de que les pase algo. Pueden usar la cancha de la comunidad sin miedo a que les pase algo. Pueden ir a la escuela sin miedo a que les pase algo. ¿Y eso cómo pudiéramos maquillarlo? Si han hecho encuestas tras encuestas, no nosotros, la oposición. La misma oposición hace encuestas y le pregunta a la gente, ¿usted está de acuerdo con el régimen de excepción? Sí.
pero usted está de acuerdo con el gobierno, o sea, hace todavía las preguntas más tendenciosas posibles y aún así le sale que sí. Y es que después de esa nota del medio estadounidense, el presidente Bukele anunció un nuevo día con 0 homicidios. De continuar con esta tendencia, El Salvador cerraría el 2023 con una tasa de 1.80 homicidios por cada 100.000 habitantes, la tasa más baja de América, por debajo de la de Canadá, expresó el presidente de la República. Y es que ya llevamos 28 días del mes de enero y la cifra de homicidios refleja que 20 días de enero cierran con 0 homicidios. Tu opinión es muy importante. ¿Qué opinas sobre la noticia del medio estadounidense? ¿Crees que el presidente Bukele está en lo cierto? Miles de salvadoreños han reiterado que ahora viven en un nuevo El Salvador, pueden dar un respiro lleno de paz y seguridad, incluso en las colonias marginadas como peligrosas. Pero, ¿tú qué opinas?